Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al curso de estadística y vamos a ver la parte de análisis combinatorio. Nos dice que es la rama de la matemática que estudia los diversos arreglos o agrupaciones que podemos formar con los elementos de un conjunto dado, formándolas y calculando su número, permitiéndonos resolver problemas de la vida real. Por ejemplo, podemos calcular cuántos números diferentes de teléfono se pueden formar a partir de un conjunto de números, y para esto vamos a ver algunos principios fundamentales en el análisis combinatorio. Y bueno, los eventos, sucesos que podríamos calcular son, por ejemplo, ¿no? De cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona si tiene 4 pantalones y 5 camisas, de cuántas formas diferentes se pueden colocar 3 libros de matemática y 7 de administración, cuántas formas se puede elegir la junta directiva, ¿no? Y nos dan un orden jerárquico, presidente, vicepresidente, ¿no? Y nos pueden dar un total que no necesariamente coincida con la cantidad de personas que yo debo ubicar en estas posiciones. Pueden ser más, ¿ok? De cuántas formas pueden sentarse 6 estudiantes de administración y sistemas alrededor de una mesa circular, si 2 de ellos siempre estén juntos, ¿no? Me pueden dar condiciones extras. Si lanzamos una moneda y un dado a la vez, cuántas formas se tiene, ¿no? Cuántos resultados podríamos obtener. Bueno, hay una infinidad de casos que podríamos calcular. Vamos a ver primero el principio de multiplicación, que nos dice que un evento A va a ocurrir de m formas y otro suceso B va a ocurrir de n maneras diferentes. Entonces, el número de maneras distintas en que pueden suceder ambos sucesos simultáneamente es m por n. ¿Ok? Ojo, simultáneamente. Por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? En la etapa final de fútbol de la Copa Perú, 3 equipos, el I, el A y el M, disputan el primer y segundo lugar, campeón y subcampeón. ¿De cuántas maneras diferentes estos equipos pueden ubicarse en dichos lugares? Muy bien, entonces, podría quedar, mira, primero el I, segundo el A, pero también podría ser primero el I y segundo el M. Podría quedar primero el A, segundo el I, primero el A, segundo el M, ¿no? Y lo mismo, primero el M, segundo el I, primero el M, segundo el I. Y tengo todas las combinaciones posibles, que serían 6, ¿no? Otra forma de hacerlo es utilizando el principio de multiplicación, ¿no? En el primer lugar podría quedar cualquiera de los 3 equipos. Y en el segundo lugar podría quedar también cualquiera de los 3 equipos, a excepción del que ya quedó primero. Que bueno, no sabemos exactamente quién sea, pero sabemos que ahí ya hay un equipo. Por ende, en el segundo lugar solamente podrían estar cualquiera de los otros 2 equipos, ¿cierto? Entonces multiplicamos 3 por 2 y el número total de formas en los cuales pueden quedar ubicados serían 6, campeón y subcampeón. El principio de adición nos dice, es parecido al anterior, hay un suceso A que ocurre de m maneras, un suceso B que ocurre de n maneras, pero no es posible que ambos ocurran a la vez. Entonces, si no ocurren simultáneamente, acá se aplica el principio de adición, es decir, puede ocurrir todo esto de m más n maneras. Por ejemplo, quiero viajar de una ciudad A a otra B, cuento con 3 líneas aéreas y 4 empresas terrestres. ¿De cuántas maneras se puede viajar de la ciudad A a la ciudad B? Entonces, acá por ejemplo, si decido ir en avión, ya no puedo ir en carro. Si decido ir en carro, ya no puedo ir en avión. Entonces no pueden ocurrir simultáneamente. Por ende, acá simplemente tendría que sumar, ¿no? 3 más 4, tengo 7 formas de ir de la ciudad A la ciudad B. El método de conteo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? Que yo puedo tomar de algún conjunto parte de sus elementos o todos, ¿no? Al 100% también podría ser, para formar diferentes agrupaciones.
se van a distinguir por el orden de sus elementos y por la naturaleza de algunos de ellos. Entonces, si los elementos que forman una agrupación son diferentes entre sí, serán llamados agrupaciones sin repetición. Y si alguno de ellos es igual, entonces se va a decir que son agrupaciones con repetición. Bueno, los métodos más conocidos son la variación, la permutación y la combinación, que son los que vamos a ver a continuación. Las variaciones, para comenzar, ¿no? Son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que influye el orden en que se van a colocar, y además, si permitimos que se repitan los elementos, podemos hacerlo tantas veces me sea permitido, ¿ok? Entonces, existen dos tipos, como ya habíamos dicho, con repetición, sin repetición, ¿ok? Veamos primero lo que es la variación sin repetición. Entonces, yo tengo n elementos y los quiero agrupar, juntar de P en P. Se definen como las distintas agrupaciones formadas con P elementos distintos, eligiéndolos de entre los n elementos que disponemos, ¿ok? Considerando una variación distinta a otra, tanto si difieren en algún elemento como si están situados en distinto orden. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Bueno, la variación de n elementos de P en P sería factorial de n sobre factorial de n menos P. ¿Ok? El factorial, recuerden, lo hemos visto ya en álgebra, es el producto de todos los números que estén desde el número que me marcan, ¿no? Por ejemplo, acá desde el n, y voy retrocediendo hasta llegar al 1. Por ejemplo, el factorial de 5 sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ok? Simplemente voy multiplicando por todos los números que están detrás de este número, ¿no? Los que van detrás, hasta llegar al 1. Estas variaciones son llamadas lineales porque los elementos son ordenados en una línea recta de referencia. Bueno, nos van a dar acá un ejemplo. Dice que hay 8 participantes en una competencia de natación. ¿De cuántas formas distintas podrán ser premiados los 3 primeros lugares con medalla de oro, plata y bronce? Muy bien. Entonces, aplicando la fórmula de variación, ¿no? Nuestro K valdría 3 porque solamente quiero tomar a 3 de los 8. Nuestro N va a ser 8. Entonces la fórmula sería, ¿no? 8 factorial sobre 8 menos 3 factorial. ¿Ok? Y bueno, aplicando la fórmula, recuerden que el 8 se puede degradar 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Abajo tengo 5 factorial, se van a eliminar los 5 factoriales. Me va a quedar 8 por 7 por 6, y eso me va a dar 336 formas. Otro método que se podría aplicar es el principio de la multiplicación, que ya lo hemos revisado, ¿no? En el primer puesto podría quedar cualquiera de los 8, en el segundo puesto cualquiera de los 8, pero a excepción del que ya hemos ubicado en el primer lugar, o sea, solamente quedarían 7. Y en el tercer lugar cualquiera de los 8, a excepción de los 2 que ya hemos ubicado en primer y segundo lugar, o sea, solamente podrían ser 6 personas. Multiplicamos 8 por 7 por 6 y obviamente nos va a dar lo mismo, 336 formas. Ok, entonces podemos usar la variación o el principio de multiplicación. Ahora, las variaciones con repetición, ¿no? Yo tengo n elementos, los quiero tomar de P en P, pero vale repetirse. O sea, los elementos no se pueden tomar una sola vez, sino que podrían aparecer más de una vez, ¿no? Por ejemplo, me dan un conjunto de números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la pregunta es, ¿cuántos números de 4 dígitos pueden formarse si los elementos o números pueden repetirse? Es decir, acá por ejemplo, quiero formar un número de 4 dígitos. Puedo elegir al 1, al 2, al 3 y al 4, formo el 1234, pero también podría formar un número con puros unos, 1, 1, 1, 1, 1111, con puros 2, 2222. O sea, acá vale la repetición. En el caso anterior de la competencia de natación, el mismo competidor no puede quedar primero, segundo y tercero a la vez, ¿no? Entonces ahí no hay repetición. En este caso sí se admite la repetición. Entonces, perdón, no vimos la solución. Son 6 números que tengo. El K sería 4, o bueno, el P sería 4.
porque solamente quiero formar números de 4 dígitos, admite repetición, así que nuestra fórmula será n elevado a la p, o sea, 6 elevado a la cuarta, y eso nos va a dar 1296. Son todos los números que se pueden formar de 4 dígitos con los 6 números que me dieron. Vamos a ver ahora las permutaciones, también llamadas ordenaciones. Son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que va a influir el orden en que se van a colocar y vamos a tomar todos los elementos con los cuales contamos. Todos, ¿ok? Al 100%. Entonces, también tenemos sin repetición, con repetición. Sin repetición, ¿ok? Entonces, yo tengo n elementos y los quiero ordenar, ¿no? De todas las formas distintas que se puedan. Entonces, la fórmula simplemente me dice que tengo que calcular el factorial de n, nada más. Calcular el número de palabras de 3 letras que se pueden formar con las letras A, N, E. Bueno, como son 3 letras, bueno, acá hay un error, discúlpenme, dice n igual a 6, no, debe ser n igual a 3, solamente son 3 letras. Entonces calculamos el factorial de 3, o sea, 6, ¿no? Son 6 formas. Imagino que acá el error es por la respuesta, no habrán querido poner la respuesta, pero bueno, lo cierto es que son solamente 3 elementos, calculamos el factorial de 3, y eso me daría 6, o sea, hay 6 formas de ordenar estas 3 letras, ¿no? 6 palabras que se pueden formar con estas 3 letras. Ahora, ¿qué pasa si las permutaciones son con repetición? Es decir, yo tengo n elementos y los quiero combinar, ¿no? Todos, absolutamente todos, pero hay elementos que se repiten, ¿no? O sea, yo podría formar subgrupos de elementos que se están repitiendo, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos una primera agrupación en el cual tengo n sub 1 elementos que se repiten. Luego tengo otro grupo en el cual tengo n sub 2 elementos que se repiten. Y así, ¿no? N sub 3 elementos hasta n sub k. ¿Okay? Si el elemento no se repite, bueno, sería solamente un elemento, ¿no? La cosa es que la suma de todas estas subcantidades me tiene que dar el total de datos con el cual cuento, ¿no? Entonces, permutación con repetición, la fórmula sería factorial de n, el total de elementos que me han dado, entre el producto de los factoriales de cada uno de las subcantidades, ¿ok? Vamos a verlo mejor con este ejemplo, de cuántas maneras distintas se podrán ordenar las siguientes figuras. Yo me doy cuenta que tengo 7 figuras, o sea, mi total sería 7, pero veo que hay figuras que se están repitiendo. Por ejemplo, los círculos se repiten 3 veces, 1, 2, 3. Entonces acá yo tengo 3 factoriales. Sería mi primera subcantidad. Veo que los cuadrados también se repiten 2 veces, 2 factorial. Sería mi segunda subcantidad. En el caso del triángulo y el hexágono solamente se repiten una vez, o bueno, podemos decir no se repiten, aparecen solamente una vez. Entonces, 1 factorial, 1 factorial. Si quiero, cuando es 1 factorial, recordemos como el factorial de 1 es 1, no es necesario colocarlo, ¿no? Bastaría con poner en la parte de abajo los factoriales diferentes de 1, ¿no? O sea, solamente los que se están repitiendo. Y listo, ¿no? Hacemos la degradación, simplificamos, calculamos y nos va a dar 420 formas de ordenar estas figuras. Las permutaciones también pueden ser circulares y claro, el problema lo vamos a reconocer rápidamente, ¿no? Normalmente nos van a hablar de las mesas circulares. Entonces, no hay primero ni último porque claro, es una línea cerrada, no hay inicio, no hay fin. Entonces, para hallar el número de permutaciones, lo que vamos a hacer es tomar a un elemento de todo este grupo como referencia. Este elemento no va a moverse. Vamos a tomar su ubicación como referencia, lo vamos a dejar en un mismo lugar y solamente vamos a considerar la posición de los restantes, ¿no? O sea, si en total son n elementos, los n-1 que quedan son los que se van a distribuir de todas las formas que puedan. Y para eso simplemente le hallamos el factorial a ese n-1, o sea, a los restantes, ¿no? A las personas restantes. Bueno, digo a las personas porque normalmente van a ser personas. Y bueno, es simplemente eso, la permutación circular, ¿ok? La fórmula n-1 factorial. Por ejemplo,
¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse alrededor de una mesa circular un padre y sus 5 hijos? Bueno, el padre y los 5 hijos serían 6 personas. Aplicando la fórmula, 6 menos 1 factorial, ¿no? 5 factorial es 120, así que hay 120 formas en las cuales estas personas se podrían sentar en la mesa circular. Tenemos las combinaciones, ya para ir terminando. Bueno, acá la teoría es un poco amplia, pero hay que entender bien la diferencia entre estos tres conceptos, ¿no? Las combinaciones son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que no influye el orden en que se colocan, ¿ok? A comparación de los anteriores que vimos, ¿no? Si permitimos que se repitan los elementos, podemos hacerlo hasta tantas veces como elementos tenga la agrupación. ¿Claro? De hecho, las combinaciones es como decir las variaciones, pero acá no importa el orden, ¿no? Esa es la diferencia puntual. Entonces, las combinaciones sin repeticiones son arreglos lineales de los elementos de un conjunto en los que no se toma en cuenta el orden, ¿ok? Como ya habíamos dicho, ¿no? Dos arreglos son diferentes si contiene un elemento que no contiene el otro. El número de combinaciones de n elementos de un conjunto, todos distintos, tomados de P en P, con P menor o igual a n, claro, porque, o sea, tengo, no sé, 10 personas, las quiero agrupar de A3, tiene sentido, pero si yo les digo, tengo 3 personas y las quiero agrupar de A10, no tendría sentido, ¿cierto? Obviamente, la agrupación que haga, ¿no? Tiene que ser con una menor cantidad de integrantes que el total de, de elementos que me han dado, ¿cierto? Es lógico. Bueno, la fórmula es un combinatorio, que bueno, esto ya lo hemos visto también en álgebra, combinatorio de n en p, n factorial sobre n menos p factorial por p factorial. ¿Ok? Ejemplo, tenemos 5 puntos, A, B, C, D, E, no colineales, ¿ok? Están así, bueno, dispersos. Quiero saber cuál es la máxima cantidad de triángulos que se podrían formar, ¿no? Así como el que está ahí en la figura, ¿no? A, B, C. Pero ojo, el triángulo ABC sería el mismo triángulo que BCA y sería el mismo triángulo que CAB. Entonces ahí el orden no influye, porque si se dan cuenta, si yo cambio el orden de estas tres letras, el triángulo va a seguir siendo el mismo. Así que el orden no importa. Por eso es que usamos un combinatorio. Y bueno, nuestro K sería 3 porque solamente voy a tomar 3 puntos. Nuestro N sería 5 porque en total tengo 5 puntos para escoger. Y aplicamos la fórmula simplemente, ¿no? 5 factorial sobre 5 menos 3, que sería 2 factorial, por 3 factorial. Bueno, degradamos, aplicamos, ¿no? la fórmula y tenemos 10 triángulos que se podrían formar, ¿no? 10 combinaciones. Pero la combinación también podría ser con repetición. ¿Ok? Lo mismo, tengo n elementos, los quiero agrupar de P en P. Entonces, voy a considerar una variación distinta a otra, pero solo si difieren en algún elemento. No influye el orden de colocación de sus elementos, como ya lo hemos venido repitiendo. ¿Ok? Entonces, la fórmula es la siguiente, ¿no? Combinatorio con repetición de n en p es n más p menos 1 sobre p. Este es el combinatorio que tenemos que calcular. O sea, sería n más p menos 1 factorial sobre n menos 1 factorial, porque recuerden que se restan ambos, el p se eliminaría, n menos 1 factorial por p factorial. ¿Cuántas combinaciones con repetición se pueden formar dados tres símbolos diferentes tomados de dos en dos? Bueno, como verán, el problema claramente me especifica que se pueden repetir estos elementos, estos símbolos, ¿ok? Entonces aplicamos la fórmula. Sería, ¿no? 3 más 2 menos 1 factorial sobre 3 menos 1 factorial por 2 factorial. Y bueno, degradando y reduciendo esa expresión, nos quedarían 6 combinaciones con repetición que se podrían formar. Muy bien, vamos a iniciar entonces con los ejercicios. ¿Cuántos números de 3 cifras pueden formarse a partir de los dígitos 1 y 2? Muy bien. Entonces, puedo utilizar acá el criterio de multiplicación o también puedo utilizar la variación. ¿Ok? Entonces, si utilizo variación, yo podría decir
que esto sería 2 al cubo, ¿ok? La fórmula me dice que acá yo tendría que elevar 2 al cubo, y eso me daría 8, ¿ok? Ahora, eso es utilizando lo de variación, ¿no? Ahora sí, porque, ojo, acá es con repetición, obviamente, ¿no? Porque con 1 y 2 no podría formar un número de 3 cifras diferentes, porque me faltaría un dígito más. Entonces, obviamente es con repetición. Utilizando el principio de multiplicación también podría hacerlo, ¿no? Porque tengo 3 dígitos. En el primero dígito pueden ir cualquiera de los dos, en el segundo dígito puede ir cualquiera de los dos, y en el tercer dígito también puede ir cualquiera de los dos. O sea, en total tengo 8. Cualquiera de los dos, como verán, me sale la misma respuesta. Así que tenemos el resultado, ¿no? Problema 1, entonces, 8 números. Respuesta al ejercicio número 1. Bien, veamos ahora el problema 2. Me dice: 3 estudiantes se matriculan en una academia preuniversitaria que dispone de 6 aulas. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar de modo que siempre ocupen aulas diferentes? Muy bien. Bueno, acá nuestro K sería 3 y nuestro N sería 6. ¿Okay? Bueno, en este caso tenemos una variación, pero sin repetición, ¿cierto? Porque, es decir, el primer estudiante no puede estar en 2 aulas a la vez, por ejemplo. No se podría repetir el aula. Entonces, vamos a utilizar la variación sin repetición. La fórmula es 6 factorial sobre la diferencia, ¿no? 6 menos 3 factorial. Tenemos eso. Vamos entonces a calcular acá. Tendríamos 6 factorial, lo puedo expresar como 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y en la parte de abajo 6 menos 3 factorial me va a dar 3 factorial. Entonces los 3 factoriales se van a eliminar y solamente me va a quedar 6 por 5 por 4, que me va a dar 120. Y listo. Esas serían todas las maneras, ¿no?, en las cuales se podría ubicar a esos 3 alumnos en las 6 aulas, de modo que, como dice el problema, todos estén en aulas diferentes. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestra respuesta al ejercicio número 2. Bien, veamos el problema 3. ¿Cuántos números diferentes de 3 cifras pueden formarse con los números 1, 2, 3, 4 y 5? Muy bien. Entonces, yo necesito formar números diferentes de 3 cifras con los dígitos del 1 al 5. No me dicen en ningún momento que los dígitos no se puedan repetir, así que no hay ningún problema. Yo podría crear el número 111, 222, ¿ok? Si se repiten 3 veces, se puede repetir también solo 2 veces, 334, ya 533, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, teniendo en cuenta eso, recordemos nuestra fórmula, ¿cierto? Tenemos 3 cifras diferentes y la cantidad de dígitos que se van a repetir son 5. Entonces, la fórmula para repetición, como hemos usado por ejemplo en la 1, sería, ¿no?, por criterio de multiplicación decimos, hay 5 números que pueden ir en 3 posiciones, 5 por 5 por 5. ¿Ok? Aplicando nuestra fórmula sería simplemente elevar 5 al cubo. ¿Ok? Vamos a elevar entonces 5 al cubo y eso nos va a dar 125. Como ya hemos dicho, esto podría ser por el criterio de multiplicación o también aplicando la fórmula de variación con repetición. Entonces tenemos acá 125 números distintos. Y listo, esa sería nuestra respuesta al ejercicio número 3.
Muy bien, veamos ahora el problema 4. Una persona posee dos anillos diferentes. ¿De cuántas maneras puede colocarlos en sus dedos de la mano derecha? Colocando solo un anillo por dedo, sin contar el pulgar. Muy bien. Bueno, entonces acá es claro el problema. Solamente cuento con 4 dedos para ubicar el anillo, porque no voy a contar el pulgar. Y además, acá no admitimos la repetición, ¿ok? Porque solamente dice, debo colocar un anillo por dedo, ¿ok? Muy bien, un anillo por dedo. Entonces, ¿por qué no admite la repetición? Porque obviamente el mismo anillo no podría estar en dos dedos a la vez, ¿no? Entonces, eso es un poco obvio, ¿no? Es parecido, digamos, al de los estudiantes, ¿no? Un mismo estudiante no puede estar en dos aulas a la vez. Muy bien, entonces acá estamos viendo una variación sin repetición. Entonces vamos a ubicar nuestro K y nuestro N. Bueno, nuestro K sería los anillos, que son dos, y nuestro N serían los 4 dedos que tenemos en total, ¿no? Vamos a aplicar entonces nuestra fórmula, sería 4 factorial sobre la diferencia factorial, o sea, 4 menos 2. Bueno, tenemos entonces 4 factorial sobre 4 menos 2 es 2 factorial, ¿no? Pero el 4 factorial que está arriba lo puedo degradar hasta el 2, de modo que ese 2 se elimine con el de abajo. Y lo que nos estaría quedando es 4 por 3, que sería 12. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hay 12 maneras de ubicar estos dos anillos en los 12 dedos, iba a decir, en los 4 dedos que me están quedando aparte del pulgar, porque el pulgar no lo vamos a contar. Son 12 formas entonces de ubicar este par de anillos. Vamos a poner acá el de división. Y listo, tenemos entonces la respuesta a nuestro ejercicio número 4. Problema 5. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 5 personas en una banca de 6 asientos? Muy bien. Entonces, bueno, acá obviamente influye el orden, ¿no? Yo puedo tomar a 5 personas y el cambio de ubicación obviamente hace que ya sea una manera diferente de sentarse, ¿no? Así que vamos a aplicar entonces nuestra fórmula. Obviamente acá no admite repetición, puesto que la persona no se puede duplicar, ¿no? No puede ir dos veces en asientos diferentes. Por ende, vamos a aplicar nuestra fórmula. A ver, son 6 asientos, así que serían 6 factorial sobre la diferencia, ¿no? 6 menos 5 factorial. Listo. Esto sería igual entonces. Bueno, el 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Ya el 1 ni siquiera es necesario ponerlo, porque obviamente cuando ya hemos llegado hasta el 1, pues prácticamente ya hemos resuelto todo, ¿no? 6 menos 5 es 1, 1 factorial es 1, así que tampoco vamos a poner nada. Simplemente, entonces tendríamos que multiplicar los números que nos están quedando, ¿no? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, eso nos va a dar 720. O sea, serían 720 formas en las cuales podemos sentar a 5 personas en 6 asientos. Esa sería la respuesta entonces. Vamos a insertarlo acá. Listo. A nuestro ejercicio número 5.
Muy bien, problema 6. Me dicen de cuántas formas diferentes se pueden ubicar en la primera fila de un cine, si esta tiene 20 butacas, 4 estudiantes. Muy bien, entonces tenemos 20 factorial y abajo sabemos que va la diferencia, porque sin repetición, ya lo hemos explicado, eventualmente es porque un mismo estudiante no puede ir en 2 butacas a la vez, ¿no? Entonces el 20 lo vamos a degradar, sería 20 por 19 por 18 por 17 por 16 factorial. Y 20 menos 4 nos da 16 factorial. Entonces ese 16 factorial se va a eliminar, se va a simplificar. Y nos quedaría simplemente multiplicar 20 por 19 por 18 por 17, que nos va a dar 116.280. Y listo. Esa sería la respuesta, ese va a ser el resultado. Ok. Listo. Tenemos entonces 116.280 formas diferentes de distribuirlos en estas butacas. Respuesta al problema número 6. Muy bien, problema 7. ¿Cuántos números de 3 cifras con repetición se pueden escribir con los números 4, 5, 6, 7 y 8? Muy bien, ¿cuántos números tenemos? Son 5 números, ¿no? 5 dígitos con los cuales tengo que formar números de 3 cifras. Entonces, por el principio de multiplicación, podemos decir, ¿no? En cada una de estas 3 cifras puedo ubicar 5 números, 5 números, 5 números. Aplicando la fórmula podemos decir 5 al cubo, ¿cierto? Recordemos que acá hay repetición, así que no hay ningún problema. Serían 125, entonces los números que se podrían formar. ¿Okay? Bueno, con respecto a los números hay que tener cuidado porque si simplemente me dicen, ¿no? ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Y no me indican si es con repetición o sin repetición, entonces yo asumo que se puede repetir. Ya en este caso me dicen que es con repetición, así que no hay ningún problema. Pero también me podrían decir cuántos números de 3 cifras distintas, ¿no? De 3 cifras diferentes. Entonces ahí obviamente no admite repetición, ¿ok? Hay que tener cuidado entonces con el enunciado que nos están dando. Respuesta al problema número 7. Bien, problema 8. ¿Cuántos numerales de 2 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5 y 7? ¿Cuántos numerales de 2 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5 y 7? ¿No? Bueno, lo que me dicen es cuántos numerales de 2 cifras. No me dicen en ningún momento que sean distintas, por ende yo asumo que se puede repetir. ¿Ok? No hay ningún problema. Como solamente son 2 cifras, entonces, por el principio de multiplicación, en la primera posición puede ir cualquiera de las 4, y en la segunda posición también puede ir cualquiera de los 4. 4 por 4. O aplicando nuestra fórmula, podemos poner también 4 al cuadrado. Y ahí tendríamos nuestra respuesta. Los numerales que se pueden formar son 16. Respuesta al problema número 8. Muy bien, veamos ahora el problema 9. ¿Cuántos numerales de 3 cifras diferentes existen en el sistema de base decimal? Muy bien, el número debe tener 3 cifras, entonces vamos a poner centenas, decenas, unidades. Vamos a aplicar el criterio de multiplicación, ¿ok? Las cifras que podemos utilizar van del 0 al 9, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Recordemos que en las centenas, como es la primera cifra que voy a utilizar, no podría comenzar con 0 el número, porque si no ya no sería un número de 3 cifras, sería solamente de 2. Entonces acá solamente puedo utilizar números del 1 al 9, y del 1 al 9 tengo 9 dígitos por utilizar. ¿Ok? Aplicando el principio de multiplicación, vamos a ver ahora cuántos dígitos puedo usar en las decenas. En las decenas sí, al ser la segunda cifra no hay ningún problema, puedo usar cualquiera del 0 al 9, serían 10 dígitos, pero como me dicen que son cifras diferentes, ya no puedo utilizar la cifra que he utilizado en las centenas. O sea, de los 10 dígitos hay uno que ya no puedo usar, que es el que ya usé en las centenas. Entonces solamente me quedan 9 posibilidades. Y finalmente en las unidades también podría utilizar cualquiera de los 10 dígitos,
a excepción del que ya usé en las centenas y el que ya usé en las decenas. O sea, solamente me quedan 8 posibilidades. Muy bien, entonces tendríamos que multiplicar 9 por 9 por 8 y con eso tendríamos el total de combinaciones. 9 por 9 es 81, 81 por 8, 648. Esos serían todos los numerales posibles que se pueden formar con 3 cifras diferentes en el sistema decimal. Respuesta al problema número 9. Veamos ahora la pregunta 10. ¿De cuántas formas se puede...? Bueno, acá hay un error. Sí, seguimos. ¿De cuántas formas se pueden sentar 7 personas en 3 sillas ordenadas linealmente? Muy bien, como estamos hablando de personas, obviamente sabemos que una misma persona no puede estar en 2 sillas a la vez, ¿no? No hay repetición. Entonces, no hay repetición, vamos a utilizar nuestra fórmula. Tenemos a 7 personas y estas 7 personas se tienen que ubicar, dice, en 3 sillas, ¿no? 7 factorial lo degradamos, 7 por 6 por 5 por 4 factorial, 7 menos 3 es 4 factorial. Eliminamos el 4 factorial, nos queda 7 por 6 por 5, que nos va a dar 210. Y listo. Acá tenemos entonces nuestra variación sin repetición. Serían 210 formas. Respuesta al problema número 10. Bien, tenemos nuestro problema 11. Una madre tiene 3 hijos. ¿De cuántas maneras distintas, nombrándolos uno por uno, puede llamarlos a cenar? Muy bien. Acá nos damos cuenta que son 3 hijos y tiene que llamar a los 3. O sea, estoy utilizando el total de elementos que me han dado. Por ende, acá ya no hablamos de una variación. Acá estamos hablando de una permutación. ¿Ok? Fórmula de permutación simplemente es el factorial de n, ¿cierto? O sea, en este caso el factorial de 3. Bueno, sabemos que es 3 por 2 por 1. O sea, simplemente serían 6 maneras distintas en las cuales podrían ser llamados los 3 hijos. Respuesta al problema número 11. Vamos con el problema 12. ¿De cuántas maneras pueden sentarse alrededor de una mesa circular 7 estudiantes? Si 2 de ellos siempre deben estar juntos porque son amigos. Muy bien. Entonces, la fórmula que nosotros manejábamos para ordenamiento circular era teniendo en cuenta que uno de ellos no se movía. ¿Ok? Entonces, la fórmula era n-1 factorial. Sin embargo, acá me están dando una condición extra, ¿no? Me dice que 2 de ellos siempre deben estar juntos porque son amigos. Entonces, ¿eso qué significa? Que de estos 7 estudiantes, 2 de ellos no se mueven de su ubicación, no se mueven de su posición, y trabajo con el resto. Es decir, acá más bien tendríamos que hacer 7 menos 2 factorial. ¿Por qué 7 menos 2? Porque, repito, hay 2 que no se van a mover, van a quedarse en su posición, y los otros 5 son los que sí van a variar. Bueno, calculamos esto, sería 5 por 4 por 3 por 2. Bien. Que, bueno, sabemos que esto es 120, el factorial de 5 es 120, pero ojo con lo siguiente. Yo voy a hacer el ordenamiento y si bien es cierto, estos 2 amigos no se mueven de sus posiciones, pero podría ser que, o sea, ya voy a suponer que yo sea uno de esos amigos, ¿no? Podría ser que mi amigo esté a mi izquierda y de esas posiciones no nos movemos, pero también podría ser que mi amigo esté a la derecha y con eso ya ha cambiado el posicionamiento en la mesa circular. Entonces yo tengo, más allá de estas 120 formas en las cuales los otros 5 se pueden distribuir en la mesa, aparte de eso hay que considerar que mi amigo podría estar a mi izquierda o podría estar a mi derecha. O sea, son
es el doble de ordenamientos que podríamos tener. Por eso es que estoy multiplicando por 2. Solamente hay que duplicarlo. ¿Por qué? Porque mi amigo podría estar a mi izquierda o podría estar a mi derecha. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Son 2, o bueno, el doble de ordenamientos, ¿no? O sea, en total serían 240. ¿Ok? Muy bien. Tenemos eso entonces. Ahora, diferente hubiera sido que, por ejemplo, ¿no? Me digan, son 6 estudiantes, calcular la cantidad de formas. Entonces, ahí, si aplicamos la fórmula, es 6 menos 1 factorial, ¿no? Sería 5 factorial, 120. Punto. Ahí termina, porque solamente tomo como referencia a una persona. Pero en este caso, como estoy tomando como referencia a 2 personas, esas 2 personas podrían estar uno a la izquierda y el otro a la derecha, o al revés. Entonces, solamente por ese motivo es que se duplica el factorial de 5, que era el que habíamos hallado inicialmente. Listo, respuesta al problema número 12. Bien, veamos el problema 13. ¿De cuántas maneras diferentes pueden colocarse en un estante 5 libros de matemática, 2 de administración y 4 de contabilidad? De modo que los libros de cada materia o asignatura siempre estén juntos. Muy bien. Bueno, los 5 libros de matemática tienen que estar juntos, van a permutar, es decir, 5 factorial. Principio de multiplicación, porque todo esto va a ocurrir simultáneamente, van en un mismo estante. 2 libros de administración permutan de 2 factorial formas. Y 4 libros de contabilidad de 4 factorial formas. Bueno, vamos a multiplicar todo esto, sería 120. Bueno, 2 factoriales 2, 4 factoriales 24. Tendríamos que multiplicar eso, 120 por 2 por 24, que nos va a dar 5.760. Pero, ojo, ahí yo estoy asumiendo que primero van los de matemática, luego van los de administración y luego van los de contabilidad. Pero no me han dicho en ningún momento eso. Me dicen simplemente que yo los quiero colocar en el estante, nada más. Pero, obviamente, los mismos libros tienen que estar juntos, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver acá es, pueden ir primero los de matemática, luego los de administración, luego los de contabilidad, pero también podría ir matemática, luego contabilidad y luego administración. Podría ir primero administración, luego matemática, después contabilidad, primero administración, luego contabilidad, luego matemática, ¿no? Y finalmente primero contabilidad, luego matemática, luego administración, contabilidad, administración, matemática. O sea, son 6 formas en las cuales yo puedo, eh, digamos, combinar estos 3, no sé cómo decirlo, recursos, 3 especialidades de libros, los 3 tipos de libros que tengo, se pueden combinar de 6 formas. O entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por 6. Ok, te faltaría simplemente esa multiplicación extra. Y el resultado nos saldría 34.560 formas. No parecería que fueran tantas formas, ¿no? Si es que nos hicieran la pregunta, no parecería que fuese a salir tanto, pero sí, efectivamente, son todas las formas que hay para poder ubicar estos libros en el estante, ¿no? Respuesta al problema número 13. Muy bien, veamos el problema 14. Un hombre tiene 9 bonos financieros de 9 compañías distintas y piensa regalarles a sus 3 hijos de la siguiente manera: al mayor 4, al segundo 3 y al menor 2. ¿De cuántas formas puede repartir los bonos? Muy bien, acá entonces hay repetición, permutación con repetición, porque a cada hijo le tocan eh, más de un bono, ¿no? Dice al mayor le tocan 4, entonces el primer grupo sería 4 factorial. Al segundo le van a tocar 3, 3 factorial, y al menor le van a tocar 2, sería 2 factorial. Recordemos la propiedad, nos dice que la suma de todo lo que está abajo debe dar lo de arriba, y efectivamente 4 más 3 más 2 nos da 9. Entonces tendríamos 9 factorial, y en la parte de abajo sería, ¿no? Vamos a poner acá 4 factorial
3 factorial es 6 y 2 factorial es 2. Así que le ponemos el 9, lo vamos a degradar de esta manera. Y siempre dejamos el mayor con el factorial para poderlo simplificar. Y los más pequeños son los que desarrollamos, ¿no? En este caso hemos dejado el 4 factorial y el 3 y el 2, al ser más pequeños, los hemos desarrollado. Hemos efectuado. Listo. Tenemos eso, entonces se va a eliminar el 4 factorial. También se va a eliminar el 6. Y bueno, el 8 y el 2 se podría sacar mitad, ¿no? Nos quedaría 4. Que sería 9 por 4 por 7 por 5. 1260. O sea, las formas de repartir estos bonos serían 1260 formas. Respuesta al problema número 14. Muy bien, el problema 15. ¿De cuántas maneras diferentes pueden colocarse en un estante 4 libros de matemática, 3 de administración, 2 de contabilidad? El mismo problema en las 3, ¿cierto? Solamente con otras cantidades. De modo que, letra A, los libros de cada asignatura o materia siempre estén juntos. Muy bien. Vamos a guiarnos entonces de lo que hicimos en el problema 13. Tenemos 4 de matemática, tenemos 3 de administración y tenemos 2 de contabilidad. Entonces, 4 factorial sería 24, 3 factorial sería 6 y 2 factorial sería 2. Muy bien. Tenemos entonces 288 formas. Pero recordemos que no me especifican si primero van los de matemática, luego van los de administración. Entonces, ahí tenemos 6 posibilidades, ¿no? 6 combinaciones. Entonces, habría que multiplicar 288 por 6 y eso nos va a dar 1728. Esas serían entonces todas las formas que tengo de ordenar los libros en el estante. Y veamos ahora la letra B. Considerando la condición anterior, los libros de matemática siempre estén al lado izquierdo. O sea, los libros de matemáticas siempre tienen que estar al lado izquierdo. Muy bien, vamos a ver entonces. Tendríamos lo mismo que hemos hecho en la letra A. 4 factorial, por 3 factorial, por 1 factorial. Sabemos que eso va a salir 288, ya lo hemos calculado en la A. Pero el detalle está en por cuánto lo multiplicamos ahora. Porque ahora la condición me dice que los de matemáticas siempre van a ir al lado izquierdo. Entonces, los únicos que quedan por ver en dónde van a ir son los de administración y los de contabilidad, ¿verdad? Entonces solamente estaría variando esas dos posiciones, administración y contabilidad. Entonces solamente tengo dos formas, ¿verdad? Podrían ir los de administración al medio y los de contabilidad a la derecha, o los de contabilidad al medio y los de administración a la derecha. Porque los de matemáticas siempre van a ir al lado izquierdo. Entonces solamente habría que duplicarlo, ¿no? Sería 288 por 2, me va a dar 576. Y listo. Nótese entonces la importancia de las ubicaciones en estos ejercicios, ¿no? Listo. Respuestas al problema número 15. Problema 16. ¿Cuántos números de 6 cifras se pueden formar con los dígitos 111, 22 y 3? Muy bien. Entonces, me doy cuenta que esta es una permutación porque son 6 dígitos y tengo que formar números de 6 cifras, 6 posiciones, pero con repetición. ¿Ok? Entonces, yo digo lo siguiente. Ok. Tengo 6 dígitos en total, 6 posiciones. Y veo que se están repitiendo, ¿no? El 1 se está repitiendo 3 veces, el 2 se está repitiendo 2 veces, y el 3 solamente una vez. Si quiero ese 1 ya no lo pongo, no sería necesario. Igual, bueno, el 6 lo vamos a degradar, sería 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y abajo, bueno, el 3 factorial lo vamos a dejar igual. Y el 2 factorial es igual a 2, así que lo reemplazamos.
Y bueno, se va el 3 factorial, nos va a quedar 6 por 5, y bueno, 4 entre 2 es 2, así que eso nos va a dar 60, ¿no? Entonces son 60 los ordenamientos que podría realizar, es decir, los números formados son 60. Y listo, eso sería entonces la respuesta al problema número 16. Problema 17, con los números 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar sin repetición? ¿Ok? Sin repetición. Entonces, el 4, 5, 6 y 7 van a permutar, por ende simplemente tenemos 4 factorial. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, 4 factorial es 24, así que simplemente tenemos 24 números que se pueden formar con dichos dígitos. Respuesta al problema número 17. Muy bien, problema 18. ¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse alrededor de una mesa 8 estudiantes, de modo que 3 de ellos siempre deben estar juntos? Muy bien, bueno, parecido a un problema que hemos visto, solamente que ahora no son 2 los que deben ir juntos, sino son 3. Entonces, sabemos por fórmula que al total 8 le tenemos que quitar esos 3 van a ser mi referencia, no se mueven, simplemente tendríamos 5 factorial, que bueno, ya sabemos que es 120. Pero recordemos que tenemos que multiplicarlo por las combinaciones que yo puedo hacer entre los 3 que se han quedado juntos. Esos 3 se han quedado juntos, pero no en un orden específico, ¿verdad? Esos 3 pueden ir rotando entre ellos, la cosa es que sigan juntos. ¿Cuántas combinaciones tendría? El factorial de 3, que es 6. Tengo 6 combinaciones para esos 3 que tienen que ir juntos. Entonces tendría que multiplicarlo simplemente por 6. Bueno, va a equivaler a un 6 factorial, ¿no? Va a ser 720. Y listo, esa es la respuesta a mi ejercicio número 18. Problema 19. ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden escribir con los números 2, 2, 2, 3 y 3? Muy bien, veamos entonces. Tenemos 5 factorial, porque son 5 dígitos en total, y en la parte de abajo el 2 se repite 3 veces, y el 3 se repite 2 veces. ¿Eso? Entonces el 5 factorial lo vamos a reducir hasta 3. Y bueno, abajo dejamos el 3 y el 2 factorial es 2. Se elimina el 3 factorial, 4 entre 2 es 2, por 5, 10. Bien. Tenemos entonces ahí la respuesta, ¿no? Y listo. Serían entonces 10 los números que se pueden formar. Respuesta al problema número 19. Problema 20. ¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse alrededor de una mesa circular 4 estudiantes si 2 amigos siempre deben estar juntos? Muy bien. Parecido a algún problema que ya hemos resuelto. Pues sabemos que debemos tomar acá la diferencia. Como son 2 los amigos que siempre deben estar juntos, sería 4 menos 2. 2 factorial. Bueno, 2 factorial solamente es 2. Pero lo tenemos que multiplicar. Esos 2 amigos que siempre van a estar juntos pueden estar de 2 formas. Uno a la izquierda, otro a la derecha, y al revés. Entonces tenemos en total 4 maneras de ubicar a estos 4 estudiantes en la mesa circular. Respuesta al problema número 20. Muy bien, veamos el problema 21. ¿Cuántos partidos de fútbol se deben jugar en un campeonato, todos contra todos, ida y vuelta, si participan 12 equipos? Muy bien. Esto lo puedo hacer de 2 formas. Puedo usar el combinatorio, ¿no? Combinatorio de 12 en 2, porque bueno, cada partido lo juegan 2 equipos. ¿De cuántas formas puedo agruparlos? De 2 en 2 para que jueguen el partido, pero como es de ida y vuelta lo multiplico por 2 al final. Ahora, lo otro que podría hacer es directamente usar una variación, ¿no? ¿Y por qué una variación?
porque el orden importaría, porque como es ida y vuelta, el orden importaría, ¿no? Entonces, me parece que es más directo con la variación, que sería, ¿no? 12 factorial sobre, y abajo sería 12 menos 2. 12 menos 2 porque cada partido lo juegan 2 equipos, ¿no? Grupo de A2. Entonces el 12 lo vamos a degradar, sería 12 por 11 por 10 factorial. 12 menos 2 es 10 factorial. Se va el 10 factorial, nos va a quedar 12 por 11, que nos va a dar 132. Serían 132 partidos. ¿Ok? Si hacemos el combinatorio de 2 en 2, nos va a salir la mitad de 132. Al duplicarlo, porque si ida y vuelta, nos va a salir lo mismo, 132. Y listo, esa sería la cantidad de partidos. Respuesta al problema número 21. Bien, problema 22. Rosa tiene 8 amigas. ¿De cuántas maneras puede invitar a 5 de ellas a cenar? Bueno, acá no importa el orden, ¿no? Porque la cosa es que si escojo a 5 de ellas, no importa a quién menciono primero o segundo, porque igual el grupo de 5 no se podría repetir, ¿ok? Entonces, uso el combinatorio de 8 en 5. La fórmula, 8 factorial sobre 5 factorial por la diferencia, que bueno, sería 3 factorial, 8 menos 5, ¿verdad? Entonces, a operar esto, vamos a reducir el 8 primero. 8 por 7 por 6 por 5, ahí nos quedamos. Y en la parte de abajo, bueno, el 5 factorial lo dejamos igual, y el 3 factorial es 6, ¿no? 3 por 2. Bueno, se va el 5 factorial, se va el 6, y nos queda simplemente 8 por 7. Y eso nos va a dar 56. Y listo. Vamos a poner acá las líneas de las fracciones. Y nos quedarían 56 maneras en las cuales se puede hacer la invitación a 5 de ellas a cenar. Respuesta al problema número 22. Muy bien, veamos ahora el problema 23. Me dice, de un grupo de 3 matemáticos, 5 administradores y 4 contadores, se tiene que elegir un comité de 7, de modo que se incluya 2 matemáticos, 3 administradores y 2 contadores. ¿De cuántas maneras se puede formar el comité? Bueno, tenemos que hallar acá 3 combinatorios, ¿no? Primero, de los 3 matemáticos tengo que elegir a 2. Sería combinatorio de 3 en 2. Fórmula, 3 factorial, 2 factorial por la diferencia que sería 1 factorial, si quiero ya no lo pongo. Muy bien. 3 factorial sería 3 por 2 factorial. Se va a eliminar con el 2 factorial de abajo. El 1 factorial ya ni lo pongo porque es 1. Y esto me va a quedar 3. Ya tengo el primer combinatorio calculado para los matemáticos. Ahora vamos con los administradores. Combinatorio de 5 en 3, ¿no? Porque solamente cojo 3 de los 5. La diferencia es 5 menos 3, 2 factorial. Tenemos eso. Entonces, el 5 lo degrado hasta el 3. Abajo el 3 lo dejo como factorial. Y el 2 lo cambio a 2. 2 factorial es 2. El 3 se elimina. 4 entre 2 es 2. 5 por 2, 10. Ya tengo el segundo combinatorio calculado. Y vamos con el último. El último sería para los contadores. Son 4 contadores. Pero yo solamente quiero elegir a 2 de ellos, ¿no? 4 menos 2 es 2. Eso. Bueno, 4 factorial es 4 por 3 por 2 factorial. Abajo, un 2 lo dejo con factorial y el otro lo reemplazo a 2. Se van los 2 factoriales. 4 entre 2 es 2, por 3, 6. Listo, ese sería el tercer combinatorio. Ya tengo entonces mis 3 combinatorios calculados, ¿ok? Para los matemáticos, para los administradores y para los contadores. Listo. Ya están ahí los cálculos hechos. Y ahora lo único que nos quedaría es aplicar el criterio de multiplicación, porque todos ocurren simultáneamente, ¿no? El grupo de 7 va a estar formado por cada uno de estos especialistas. Entonces, multiplicamos los resultados. Sería 3 por 10 por 6, ¿no? Serían 180, entonces, los comités que podría armar. Listo, respuesta al problema número 23.
Bien, problema 24. En una reunión hay 10 hombres. Vamos a trabajar primero con los hombres. Y 7 mujeres. ¿De cuántas maneras pueden colocarse en una fila de grupo de 7? De los cuales 4 son hombres. Ya hay que seleccionar a los hombres de 4 en 4. Bueno, 10 menos 4 es 6. El 10 lo vamos a degradar. Sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Y abajo tendría, bueno, el 4 lo vamos a efectuar 24 y el 6 factorial lo vamos a dejar así. De modo que el 6 factorial se elimina. Y, bueno, el 24 se podría simplificar con el 8, octava, y luego con el 9 tercia. Y esto me va a dar 210 combinaciones. ¿Ok? Tenemos acá las combinaciones de los hombres. Ahora vamos a ver qué ocurre con las mujeres. Bueno, las mujeres son 7. Se van a combinar de 3 en 3, ¿no? 3 por 4. Lo que tendríamos entonces, el 7 se degrada. El 3 factorial es 6. Y el 4 factorial lo vamos a dejar igual. Entonces se va a eliminar el 4 factorial y el 6, la serie 5 que es 35. Esas son las combinaciones que se pueden hacer en el caso de las mujeres. Muy bien, ahora hay que ver el ordenamiento en sí, ¿no? Una fila en la cual van 7 personas, y ahí yo tengo que ubicar a los 4 hombres y a las 3 mujeres. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ubicar a estas 7 personas en sus 7, en esas 7 posiciones, ¿no? Entonces, eso es simplemente una permutación, ¿cierto? Y lo calculamos con 7 factorial. Nada más, ¿ok? No puede ser con repetición, porque, ojo, no es que los hombres sean los mismos, ¿ok? Igual son 4 hombres diferentes. Y en el caso de las mujeres pasa lo mismo, que no hay por qué aplicar repetición, simplemente 7 factorial. ¿Ok? Entonces, bueno, 6 factorial es 720, simplemente lo multiplicaríamos por 7, y eso nos da 5040. ¿No? O sea, hay 5040 formas de ubicar a estos valores, ¿no? A estas cantidades, a estas personas. Listo. Entonces ya tenemos todos los cálculos hechos. Y ahora simplemente pues tendríamos que multiplicarlo, porque acá estamos aplicando el principio de multiplicación, puesto que este ordenamiento se da de forma simultánea, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces simplemente tendríamos que multiplicar todos los resultados que hemos obtenido. 210 por 35 por 5040. Entonces, multiplicamos todo y esto nos va a dar 37.044.000 combinaciones. Bueno, es muy alto el número, pero esa sería la respuesta al problema número 24. Muy bien, problema 25. ¿Cuántas combinaciones con repetición se pueden formar dados 4 símbolos diferentes tomados de 3 en 3? Muy bien, fórmula entonces: n más k menos 1 factorial sobre n menos 1 factorial por k factorial. Bien, vamos a reducir esto. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? 4 más 3 es 7, menos 1 6, sería 6 factorial. 4 menos 1 es 3 factorial, por 3 factorial. Bueno, el 6 factorial lo vamos a reducir en 3. Y además de los
3 de abajo, uno de ellos lo vamos a eliminar. Como lo vamos a efectuar, va a ser el 6. Vamos a eliminar entonces 3 factorial y el 6. Nos va a quedar 5 por 4, que es 20. Y listo. Esas serían entonces las combinaciones que se pueden formar. Respuesta al ejercicio número 25. De un grupo de 5 estudiantes, ¿cuántos grupos diferentes de 3 alumnos podrían formarse? Bueno, esto es directo, no una combinación. Tenemos 5 factorial sobre 3 factorial, 5 menos 3 es 2. Ese 5 lo vamos entonces a degradar hasta el 3 factorial. El 3 factorial lo dejamos así. Y bueno, el 2 factorial es 2. Vamos a eliminar acá el factorial de 3, 4 entre 2 es 2, por 5, 10. Y listo, eso era lo que me estaban preguntando, ¿no? ¿Cuántos grupos diferentes se pueden formar? Bueno, se pueden formar 10 grupos distintos. Respuesta al problema número 26. Problema 27. Con 7 sumandos diferentes, ¿cuántas sumas distintas de 4 sumandos se podrán efectuar? Muy bien, son 7 entonces los sumandos. Vamos a hallar entonces el combinatorio de 7 en 4, ¿verdad? Entonces abajo vamos a poner 4 factorial, 7 menos 4 es 3 factorial. El 7 lo vamos a degradar, sería 7 por 6 por 5 hasta el 4. Y en el caso del denominador, el 4 lo dejamos así. Y el 3 lo vamos a efectuar, nos va a quedar 6. Entonces se va a eliminar el 4 factorial y el 6. Nos va a quedar 7 por 5, sería 35. Y listo, ahí tenemos entonces nuestro resultado. Respuesta al problema número 27. Muy bien, problema 28. Un grupo de 16 personas desea escoger entre sus miembros un comité de 3 personas que los representen. Combinatorio entonces de 16 en 3, ¿no? 16 menos 3 es 13. Tenemos 16, lo vamos a degradar. 3 factorial es 6. 3 factorial lo dejamos así. ¿Qué tenemos eso? Bueno, el 13 factorial se va a eliminar. Nos va a quedar simplemente 16 por 15 por 14. Bueno, ahí podría simplificar, ¿no? Con el 6 de abajo. Nos va a quedar 560. Listo. Entonces, este comité de 3 personas se podría formar de 560 maneras, ¿no? Formas distintas. Sería la respuesta entonces en el problema número 28. Bien, problema 29. A la final de un torneo de ajedrez clasifican 10 jugadores. ¿Cuántas partidas se jugará si se juega todos contra todos? Muy bien. Entonces, vamos a hallar el combinatorio de 10, es el total de jugadores, en 2. Bueno, cada partida es de a 2 jugadores, ¿cierto? Y en menos 2, 8 factoriales. A diferencia de un problema anterior que vimos de ida y vuelta, acá no hay ida y vuelta, así que simplemente hallamos el combinatorio y listo, esa sería la respuesta. Vamos a degradar a 8 factorial. Bueno, 2 factorial es 2, 8 factorial lo dejamos ahí. ¿No? Bueno, el 8 factorial se va a eliminar, 10 entre 2 es 5, 5 por 9 es 45. Y listo, tenemos ahí nuestra respuesta. Problema número 29. Bien, el último problema, el 30. De 5 estudiantes destacados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, se debe elegir a 2 para que nos representen en un evento académico. ¿De cuántas formas se puede realizar la elección? Bueno, un combinatorio simple,
5 factorial sobre 2 factorial, 5 menos 2, 3 factorial. Y tenemos 5 por 4 por 3 factorial, abajo 2 factoriales 2 y 3 factorial lo dejamos ahí. El 3 factorial se va a eliminar, 4 entre 2 es 2, por 5, 10. Y listo. Esas serían entonces todas las formas en las cuales podríamos elegir a estas dos personas que nos vayan a representar. Respuesta al problema número 30.